Pues con esta lectura nos estamos moviendo ya fuera de la esfera de la producción y estamos adentrándonos a una nueva esfera de la economía, que es la esfera de la circulación, que ya veíamos la semana pasada. Consiste fundamentalmente en el intercambio de mercancías o en el flujo de productos a lo largo de un sistema económico que se identifica como una economía mercantil, es decir, en la cual la producción se genera no solo ya para satisfacer necesidades propias de la comunidad, sino que ya tienen el objetivo esencial de ser intercambiado por otros valores de uso en el mercado. Entonces, de ahí deviene que la producción ya tiene el propósito de ser vendida más que ser intercambiada. Y bueno, decíamos también que ya dentro del mercado, todo proceso de venta es un proceso de compra, lo cual también redondea el sentido de una producción para la venta. Y ahora Valenzuela nos dice que, bueno, en los esquemas de circulación existen dos modalidades, una modalidad simple y una modalidad ampliada, llamada circulación ampliada. ¿Cuál sería, ¿Cuáles serían las características de la modalidad de circulación simple? Yo. Bueno. No, tú primero si quieres. Vamos a darle chance a Fey esta vez. Sí, dale. A Víctor. Tengo entendido que la circulación simple es como un fin de mercancía, dinero, mercancía. Entonces eso es con la finalidad de comprar, o sea, la mercancía, y que a través de esa mercancía consigas el capital para seguir comprando más mercancía. O sea, en finalidad es como seguir produciendo. Sí, hay una cuestión ahí que a veces a mí me escuece cuando hablamos de circulación simple, que es justamente la noción del capital, precisamente porque el capital no tiene una participación relevante o relevantísima dentro del esquema mercantil simple. ¿Por qué? Pues justamente por esta relación entre que el flujo de intercambio se da entre mercancía, que es intercambiada por dinero para poder obtener mayor mercancía. Es decir, aquí la productividad o más bien la productualidad del valor está vinculada a la obtención de distintos tipos de mercancías, no necesariamente a la expansión de la mercancía particular que permite la regularidad de los intercambios. Entonces, hasta que no aparece esta mercancía particular como como iniciante y como destino de la actividad circulatoria, estrictamente no estamos hablando de capital. Y en ese sentido, reservamos esa categoría para la siguiente forma de circulación mercantil. Pero antes de llegar a esa forma de circulación, pues llama la atención justamente que aquí la dinámica de intercambio está enfocada en intercambiar mercancías por dinero para después generar para generar nuevas mercancías. ¿Correspondería esto a una dinámica de circulación dentro de una sociedad equivalencial? Esta pregunta, reconozco, no viene en la lectura, pero es una buena pregunta para suscitar la reflexión. Entonces, ¿qué opinan? Yo creo que sí es equivalencial el cambiar mercancía por mercancía. Sí, puede ser, en efecto. Pero ¿qué más? ¿Qué más podría darnos una idea de que esta dinámica de circulación simple puede ser correspondiente a un sistema equivalencial? También una característica de dice que el dinero se gasta y no vuelve. Entonces, pues si analizamos ese punto, pues no va a haber como esa retención del dinero y va a estar circulando de manera pues continua. Entonces, de alguna manera sí podría ser equitativa entre las personas.
Muy bien. Como bien apunta Jessica, el dinero es un stock limitado y en cuanto a que limitado, quiere decir que asumimos que no se expande ni se contrae. Existe como una medida del valor de todas las mercancías generadas dentro de ese sistema. De tal manera que cuando lo utilizamos como intermediario para conseguir una u otra, lo que estamos haciendo realmente es igualar la referencia que tenemos del valor de las mercancías a otra específica. Pero si nosotros quitáramos el dinero de la ecuación, existe todavía una transferencia de mercancía por mercancía que se hace también tomando en cuenta el valor que encaran las dos mercancías opuestas en el proceso de intercambio. Es decir, si nos circunscribimos a un marco de una economía equivalencial, incluso con o sin dinero, tenemos que reconocer que el mero hecho de buscar el intercambio de mercancías implica que nosotros tenemos que tener una medida del valor que nos permite igualarlas entre sí. Y como la única preocupación que tenemos en esta sociedad es justamente hacernos de las mercancías necesarias para la reproducción de nuestra vida, en sentido estricto, solamente nos interesa preocuparnos de que haya disponibilidad suficiente de esas mercancías, no que la acumulación de las mercancías sea el objetivo de todo el proceso circulatorio, como si ocurre en la circulación ampliada. Entonces, vamos ahora a movernos a esa modalidad. ¿Cuáles son las características principales de la modalidad de circulación ampliada? Yo, profe. Adelante, Carla. Dice que el dinero se lanza con la intención de recuperar la plusvalía y se gasta, más bien exige como una reincorporación. Por eso es como capitalista. Exactamente. ¿Y para qué se necesita esa reincorporación? Para ganar. Para ganar. ¿Para qué queremos ganar? Según Pues yo, para no bueno, perder lo invertido. Ah, perdón, continúa. Para no perder lo divertido, es curiosa respuesta. A ver, Víctor, ¿para qué queremos ganar? tengo entendido que este sistema es no es como el anterior que es cíclico, que es más como una inversión. O sea, es como querer invertir dinero para ganar dinero. Entonces, eso es lo que principalmente se querría, perdón, ganar, seguir teniendo capital como inversión. Exactamente. Las características principales del modo de circulación ampliada es un cambio de enfoque en la dinámica de circulación. Y este cambio de enfoque es que ahora no nos interesa adquirir mercancías, sino que nos interesa adquirir dinero. ¿Por qué? Esto no lo especifica la lectura, pero de lo que hemos estado viendo, hemos analizado que cuando aparece el excedente, aparece la posibilidad de ampliar no solamente la posesión de determinadas mercancías, sino también la posibilidad de ampliar la posesión de los medios que son necesarios para poder generar esas mercancías y entonces ampliar esas mercancías. De tal forma que aparece el sentido de lucro, que es iniciar una actividad productiva con el fin de multiplicarla, de ampliarla y de expandirla. En este sentido, el mero hecho de poder generar mercancías no es suficiente para poder ampliar a lo largo del tiempo la capacidad misma de seguir generando mercancías. Más bien, lo que es necesario para poder seguir manteniendo el negocio en marcha es asegurarse la propiedad de las condiciones para poder reproducir el propio patrimonio productivo. Y como el patrimonio productivo también es una mercancía, también es un producto del trabajo, también es valor, la mejor forma de asegurar su posesión a lo largo del tiempo es mediante la posesión de los medios para comprarlos, que es fundamentalmente el dinero. Entonces, el dinero se pone como iniciante y como final del proceso de producción. Y al ser iniciante, quiere decir que es una cantidad de dinero que es necesaria para poder ser intercambiada por medios de producción o medios y herramientas de trabajo. Lo que interesa, por lo tanto, para el sistema es ahora contar con un acervo suficiente de dinero que
permita expandir en lo sucesivo las capacidades productivas de la propia sociedad. Y bueno, el dinero entonces tiene que convertirse a través del proceso de trabajo en mercancías. Y esas mercancías finalmente son lanzadas al mercado con el propósito de poder adquirir más dinero que permita después continuar el proceso productivo. Pero no solo continuarlo, sino también ampliarlo. Ampliarlo significa también generar más mercancías y si existe demanda por esas mercancías, eso supone un ciclo de acrecentamiento del dinero. Entonces, ahí es cuando surge la categoría del capital. Digamos, la palabra capital mismo significa aquel recurso que permite generar más recursos o que permite la transformación de determinados recursos en productos terminados. En otras palabras, así como el capital físico son máquinas que crean máquinas o que crean productos, el capital financiero es una mercancía especial, el dinero, que permite la generación de otras mercancías. Es como si nosotros intentáramos definir que todo capital es todo aquel recurso o mercancía que produce, que reproduce, que se reproduce, produce, reproduce y se reproduce en la generación de nuevos productos y nuevas mercancías. Entonces, así es cómo se va desdoblando la nueva relación de circulación. Pero eso bueno, sí nos dice por qué queremos ganar. En primera instancia, queremos ganar para poder reproducir el ciclo productivo, para poder ampliarlo. Y en segundo lugar, pues queremos ganar también para poder satisfacer, si somos los propietarios de los medios de producción o si somos propietarios del proceso productivo, de las herramientas y de los elementos que dan lugar al proceso productivo, pues también nos interesa que como resultado de esa propiedad nosotros podamos ver acrecentada nuestra masa de mercancías que satisfacen ya no solamente nuestras necesidades más esenciales, sino también nuestros deseos más frívolos. O puede ser también deseos o necesidades que no necesariamente tienen que ser satisfechas en un momento inmediato, sino en un momento posterior. Es decir, aquí Keynes diría, por ejemplo, que surge también la categoría del ahorro, que ya no solamente ampliamos el capital con el objetivo de reponer gasto y de gastar en bienes suntuarios, en bienes de lujo, en bienes no necesarios, sino que también nos preocupa adquirir una pequeña reserva de dinero para hacer frente a eventualidades, a compromisos futuros. Y bueno, meto a Keynes aquí porque pues, ustedes leen la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, que más bien se debe de analizar en el curso de Economía 2, pues de repente empieza a hacer sentido que Keynes habla de los esquemas de circulación del valor y cómo se van, digamos, atorando, y ese atoramiento genera crisis, y bueno, pues, recurre a categorías que ya habían formulado los clásicos, que había formulado David Ricardo y Marx para poder explicar por qué ocurre este atoramiento, por así decirlo. Pero si analizamos esas mismas categorías en Marx, pues solamente nos damos cuenta de que la ampliación del dinero visto como capital, pues persigue fundamentalmente esas dos alternativas. Una, servir como reproductor del sistema productivo, reproductor y amplificador del sistema productivo, esa es una, es decir, servir como gasto de reposición, servir como recurso que permite cubrir gastos, y la otra es servir como una masa de dinero que permite satisfacer el gasto suntuario, el gasto no necesario de quien posee los medios que permiten el proceso de trabajo. Entonces, ese es el resultado de ambas modalidades de circulación. Pero todavía sin salirnos de la circulación ampliada, hay otra diferencia con respecto a la circulación simple que tiene que ver
con el propósito de producir mercancías. ¿Cuál sería la diferencia entre el propósito de producir mercancías en el esquema de circulación simple y el esquema de circulación ampliada? Que una es, el simple es como más para satisfacer una necesidad y el capitalista es más como para ganar, por así decirlo. O sea, es ay, no sé cómo decirlo. Ajá, con un fin de lucro. Ahí va. Recuerden activar la cámara de sus plataformas cuando participen, porque si no, no los identifico visualmente. Si no los identifico visualmente, no puedo ponderar sus calificaciones, sus participaciones para efectos de calificación. Ok, muchas gracias. Sí, una diferencia es que, por un lado, en el esquema de producción simple, se produce para generar mercancías, es decir, para generar valores de uso. La categoría de valor de uso y de mercancías también son diferentes y ahorita les voy a preguntar por qué son diferentes. Pero vamos a dar por buena que el objetivo es generar mercancías y en el otro es generar dinero. En el esquema de circulación ampliada. ¿Y qué significa que en el esquema de circulación ampliada el objetivo sea generar dinero? Pues que la producción de mercancías se hace independientemente de que exista necesidad de ellas o no. Y esto a lo mejor suena un poco contradictorio con lo que revisábamos la clase antepasada y la clase pasada también, que decíamos que la demanda determina la oferta. Es decir, ¿cómo sé yo qué mercancías voy a producir? Pues son las mercancías que se requieren para poder reproducir la vida de los individuos socialmente agrupados. Pero bueno, también esta noción es mucho más clara en las economías de corte equivalencial y también es muy clara en los esquemas de circulación simple, pues porque el ánimo de lucro no ha permeado o no es tan fuerte como para poder decidir que el objetivo primordial no es la reproducción de la vida, sino es la reproducción del dinero. Y si la reproducción del dinero también aparece como un objetivo esencial de la producción, pues ahí tenemos otro síntoma también de que el sistema productivo y las mercancías como tal se han fetichizado. Es decir, ya no reconocemos a las mercancías por su valor social, sino lo reconocemos por su valor vicario, su valor monetario. Vicario significa algo que sustituye a otra cosa. En este caso, el precio es en una economía fetichizada, se convierte en un signo vicario del valor, en un signo que lo representa, pero no es equivalente. Entonces, bueno, ahora se produce, más bien la diferencia que quisiera yo con la que nos quedáramos es que en un esquema de circulación ampliada, la producción se realiza independientemente de que exista necesidad para ello. Se produce por el hecho de producir, no por el hecho de satisfacer. Se produce con el fin de vender, no con el hecho de comprar, no con el propósito de comprar. Esto significa también que cuando yo acudo a un mercado como comprador en una sociedad donde la circulación es todavía simple, el objetivo principal del intercambio que ocurre en ese espacio es que cada uno de los participantes adquieran los medios necesarios para poder reproducir materialmente su vida. Pero en un esquema de circulación ampliada, el objetivo de la interacción de las personas que están dentro de ese mercado no es ya la reproducción de la vida, sino es la reproducción de las condiciones necesarias para producir. Y bueno, es otra vez, se reproducen ahora las condiciones necesarias para producir y no la vida, porque el objetivo es poder generar un excedente constante de la mercancía especial que permite el intercambio de todas las demás, que es el de dinero, es visto también como el capital. Pero bueno, se nos comentaba también que cuando nosotros acudimos al final de este proceso de reproducción
de capital, llegamos a un punto en el que tenemos D apóstrofe, que es dinero incrementado. Es decir, la inversión que fue original para poder iniciar todo el proceso de transformación y el proceso de generación de mercancías tiene que derivar en la reposición de ese mismo dinero más una ganancia. Y esa ganancia también supone que existe una M incrementada, que quiere decir que al final del proceso también debe existir un incremento en el volumen de mercancías con cada nuevo ciclo productivo. Es decir, cuantitativamente, la reproducción del sistema genera crecimiento de bienes y servicios, tanto como genera crecimiento de dinero. Pero bueno, en una sociedad mercantil simple también existe este proceso de transformación. Es decir, en un principio nosotros podríamos ver el esquema mercancía, dinero, trabajo, mercancía. Es decir, hemos ahí agregado un pequeño paso más para poder establecer que la persona que vende necesita seguir vendiendo en el futuro para poder seguir comprando. Entonces, su mercancía la cambia por dinero y ese dinero eventualmente también lo va a necesitar volver a intercambiar por mercancía. Pero para poder después volver a intercambiar mercancía necesita hacerse de dinero, entonces tiene que volver a producir para poder volver a vender. Pero bueno, como ya decíamos, en los sistemas de economía mercantil simple es más fácil, o más bien son propios de una sociedad equivalencial, pues no interesa el acrecentamiento del acervo ni de mercancías ni de dinero productivo. Pero también existe este momento en el cual el dinero se traduce en trabajo, en generación de mercancías, y la venta de esas mercancías produce dinero. Más bien lo característico del esquema de producción ampliada es que, a pesar de que podríamos nosotros también establecer una relación dinero, mercancía, dinero, y decir que es simple, la gran diferencia es el apóstrofe en la D, que es la amplificación del dinero adelantado para poder iniciar la producción. Y esta diferencia entre el dinero que es necesario, un momento, el dinero que es necesario y el dinero que es ampliado, es la plusvalía. Ahora sí, ¿qué pasó? Yo tengo una pregunta. Ya ve que usted dice que, bueno, se aumenta el dinero y la mercancía cuando ya tienes un producto. ¿No se aumenta también el trabajo? Porque ya ve que usted metió en la ecuación lo que es también trabajo. ¿No se duplica el trabajo o sigue siendo el mismo trabajo? Ah, buena pregunta. Sí, también se aumenta el trabajo. Pero el aumento del trabajo ocurre a posteriori, es decir, ya cuando alcanzamos el dinero incrementado. El dinero incrementado produce mercancías incrementadas, pero para generar esas mercancías incrementadas también hay un incremento en el trabajo. Ahora hay una trampa ahí. El trabajo podría también disminuirse y aún así generar mercancía incrementada y dinero incrementado. Si el trabajo disminuye, si la cantidad de trabajo incorporado en una mercancía disminuye, ¿por qué lo haría? Es decir, ¿qué fenómeno permitiría que el trabajo disminuya a pesar de que las mercancías sigan incrementándose? Pues tal vez porque hay una modalidad, bueno, no una modalidad, sino que hay un excedente ya también de mercancías. O sea, por ejemplo, lo que pasó, no sé, tiene un nombre ese periodo histórico, pero había una sobreproducción de mercancía, entonces ya no era necesario seguir produciendo y seguía teniendo una alta demanda. Muy bien, esa es una razón posible. En efecto, que exista una acumulación de mercancías que no han sido llevadas al mercado y, por lo tanto, que no es necesario seguir produciendo. Esa es una opción, en efecto. Pero esa opción implicaría que el productor, al darse cuenta de que no está consiguiendo vender, tiene que parar una parte de su proceso productivo para poder sacar lo que está ahí en reserva. Y ello implicaría, desgraciadamente, que tiene que intencionalmente generar capacidad ociosa de los medios de producción. En otras palabras,
bajarle el interruptor a las máquinas y correr personas. Pero sí es una posibilidad. Ahí hay una disminución del trabajo que no altera sustancialmente la capacidad para hacer circular un volumen de mercancías. Pero hay otra razón que nos permitiría disminuir la cantidad de trabajo y aún así poder seguir produciendo más. ¿Cuál podría ser? Yo siento que es porque como es es capital, por así decirlo, bueno, es del mercado, se van a necesitar más personas para que trabajen para que se produzca más rápido. Entonces, las personas como que ya no se enfocan solo en una cosa, sino que se reparten el trabajo, entonces ya no es tan pesado, por así decirlo, el trabajo en la circulación capitalista. Bueno, yo siento. Muy bien, esa es otra idea muy interesante. Hay una diversificación del trabajo que genera que cada persona involucrada en un proceso de trabajo gaste menos fuerza humana de trabajo en la constitución del producto. Y esto es resultado, por ejemplo, de la división social del trabajo. A medida que crece la complejidad de la producción, es decir, que va requiriendo de más elementos, también existen las posibilidades de hacer que cada elemento en particular contribuya menos al proceso de trabajo. Pero la agregación de estos elementos particulares hace que finalmente no exista pérdida en el valor generado y que, al contrario, se incremente. Pero esta es una forma de reducir el trabajo a través de una solución administrativa, que es ordenar mejor los procesos de trabajo. Profesor, yo tengo otra. Bueno, no sé si conozca, bueno, la marca de Ferrari ya ve que pues hacen carros, pero por ejemplo ellos hacen creo que 20 o hacen muy poquitos carros al año. Ajá. Y los venden y nada más hacen esos y el que los compró pues los compró y se acaban. Entonces, imagínense, hacen 20 carros mientras que otros, o sea, tienen que producir muchos. Entonces, pues para mí eso es generar menos trabajo, pero sigues ganando el mismo dinero, o sigues ganando más dinero. No necesariamente es menos trabajo, o sea, habría que establecer un parámetro para decir por qué esa producción de autos genera menos trabajo con respecto al resto de los productores de autos. Y la buena noticia es que sí es posible establecer ese parámetro, y también es una consideración que viene dentro de la lectura, pero todavía no es un ejemplo representativo de cómo se puede producir más con menos trabajo, porque incluso aquí a lo mejor sí están produciendo con menos trabajo, pero también están generando menos productos del trabajo, que son solamente 20 automóviles. Si la compañía solamente solamente produce esos 20 automóviles en un año y no genera más, está quedando muy rezagada con respecto a las que generan miles de productos, miles de automóviles al año. Entonces, aquí no solamente hubo una reducción del trabajo, sino que también hubo una reducción de las mercancías. Entonces, todavía no llegamos a esa tercera forma de cómo producir más mercancías con menos trabajo. Carla. Se me acaba de ocurrir, también puede ser si tu mercancía te da la posibilidad de poder, o sea, reemplazar las manos humanas por máquinas industriales, o sea, poder tener una fabricación industrial también es una manera más fácil de disminuir el trabajo o la mano de obra humana y poder producir más. Disminuye el trabajo e incrementa la mercancía. Muy bien, ¿y eso cómo se llama? Proceso industrial, o como, no sé. Puede haber un proceso industrial que sea extensivo en maquinaria, que quiere decir esto, que no utiliza tantas maquinarias, sino que utiliza más bien mano de obra. Pero, o sea, ya nos dijo Carla el concepto, ahora hay que encontrar el término. ¿A qué se le conoce todo eso que dijo Carlos? Digo, Carla, ¿cómo se le conoce a todo eso que dijo Carla? Revolución industrial. No es revolución industrial. Hay una palabrita más concreta. Industrialización. Automatización. Tampoco es industrialización. Profesor, espere la cámara.
ella mencionaba que se invertía, ¿no? Para modernizar de alguna manera su creación de bienes, de sus productos. Entonces en la lectura hablaba de un capital, decía capital industrial, que no nada más se apoderaba de su valor, sino también de su creación. Sí, pero esa es otra cosa. Y no es capital industrial, es capital comercial. Ah, ándale, ajá. Y no es el término que estamos buscando todavía. Mm. A ver, les recuerdo para una última oportunidad, a ver si le hallan. Carla habló de sustituir a personas por máquinas para reducir el tiempo de trabajo dentro de un proceso de producción. Este cambio de máquinas encarna también un cambio cualitativo, que es posible debido a qué. ¿Al capitalismo? No. ¿A tu capital? ¿No? Ah. No. Tecnología. El cambio de la cualidad de los procesos de trabajo y que reditúa un mayor rendimiento del proceso de trabajo, se conoce como tecnología. Entonces, la forma más obvia, o más bien la forma más representativa en economía de lograr esta posibilidad de disminuir la cantidad de trabajo y aún así producir más, es decir, de constatar que existe una relación inversa entre la cantidad de trabajo y los productos generados, es la tecnología. Lo que permite eso es el incremento de la tecnología. Una modificación cualitativa del proceso de trabajo que permite incrementar su rendimiento. Y por supuesto, también existe el inverso, que la pérdida de tecnología, la intensividad de un proceso de trabajo en mano de obra y no en capital, no en máquinas, sino en tecnología, implica también la posibilidad de que ocurra el fenómeno que Christopher mencionaba al principio, que es que el capital incrementa también el volumen de trabajo, incrementa el volumen de mercancías. Sí, en efecto. Pero aquí es donde viene la trampa que yo les comentaba. Puede ser bueno y puede ser malo que ocurra un incremento del trabajo dentro del proceso productivo. Es decir, si tuviéramos un esquema de circulación semisimple o semidesarrollado, en el cual tenemos la fórmula dinero, mercancía, dinero, es decir, no dinero incrementado, sino solamente dinero, mercancía, dinero, así, sin apóstrofe. Y de repente se incrementa el volumen de trabajo dentro de ese proceso. Y pongan ustedes que ocurre que sí tenemos mercancía incrementada al final del proceso, pero no dinero. Pues quiere decir que a lo mejor tuvimos muy buena suerte en hacer que nuestro proceso de trabajo mantuviera una alta productividad. Pero ¿qué pasa si tenemos aumento de trabajo, pero no tenemos mercancías incrementadas? Pues eso quiere decir que hay un problema en el proceso de trabajo y ese problema hace que su rendimiento decaiga. Es decir, que hay demasiado trabajo, pero ese trabajo produce poquito. Como diría Shakespeare, mucho ruido y pocas nueces. Y es posible, ¿se imaginan un entorno de producción en el que sea posible esta situación? ¿Creen ustedes que en la realidad puede existir esto? ¿Que se incremente el trabajo, pero no los productos del trabajo? Pues yo creo que sí puede llegar a pasar, pero tal vez eso no sería como que, o sea, si se llega a incrementar como la necesidad de ese producto, pero no la mercancía como tal, no existiría una alta demanda y eso haría que subiera como el costo de esa mercancía. No Sí. tendría, tampoco sería como le dicen, negocio, ¿no? Porque pues, si estás produciendo mucho, digo, si estás trabajando mucho, pero no tienes mucha ganancia, pues lo dejarían. Bueno, yo por lo que he escuchado de las personas que dicen que están en los negocios, dicen que cuando no ganas, o sea, lo que estás trabajando, pues no te conviene. Exactamente.
Pero no, todavía no es la respuesta concreta que estoy buscando. Más bien, sí es posible que ocurra esto y no tiene que ver estrictamente con la demanda, pero puede ser. Imagínense en un sistema entonces no ampliado, y puede ocurrir en un sistema ampliado también, pero es más característico en un sistema no ampliado. Si ocurre alguna empresa que también produzca lo mismo que yo y que ha generado un avance tecnológico, entonces ellos van a reducir su trabajo. Pero yo, como todavía no tengo acceso a ese producto de trabajo, pues va a resultar que la otra empresa que sí tiene la tecnología está requiriendo menos trabajo y está produciendo más de ese tipo de mercancía. Pero esa mercancía ya también es una mercancía distinta. Es un valor de uso cualitativamente diferente, a pesar de que su propio valor de uso sigue siendo el mismo. Por ejemplo, una rasuradora de rastrillo, supongamos que yo, que soy el de menor productividad, el de menor tecnología, vendo una rasuradora de rastrillo y la otra empresa ya vende una rasuradora eléctrica. Entonces, el que vende la eléctrica, su máquina tiene una capacidad para que tardes menos tiempo rasurando toda la cosa, o sea, tiene ventajas, entonces tú como comprador prefieres la eléctrica. Pero como productor, él a lo mejor produce 100 máquinas eléctricas en menos tiempo porque tiene la maquinaria y yo estoy ahí todavía peleándome, haciendo mis rastrillos a mano y esos 100 los alcanzo en el doble de tiempo de que la máquina de rasuradoras eléctricas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la empresa con mayor tecnología genera el mismo volumen de producción o la misma cantidad de, bueno, ya no es la misma cantidad de valor, pero sí es el mismo volumen de producción en la mitad del tiempo que yo. Y cuando el de mayor tecnología ya concluyó su proceso, yo voy a la mitad. Entonces resulta que comparativamente el trabajo que yo hago, que es más arduo, que es más difícil, toma más tiempo de trabajo. Y además no genero la misma cantidad de mercancías. Entonces, ahí aparece esta relación donde se ha incrementado el trabajo comparativamente, pero se ha reducido el número de mercancías. Y se ha incrementado en función de que más bien el otro ha reducido el tiempo de trabajo necesario para constituir el mismo tiempo de mercancías. Para ponerlo más claro, un adelanto tecnológico hace que yo reduzca el tiempo de trabajo que es necesario para constituir una mercancía. Y lo puedo hacer comparativamente con el resto de las demás empresas. Si logro esto, me va a seguir quedando una cantidad de tiempo de la jornada de trabajo en el cual yo puedo producir un excedente y ese excedente también lo puedo vender. Entonces, ese excedente se convierte ya en trabajo adicional. Y al ser trabajo adicional, yo como productor puedo decir puedo decidir si lo quiero remunerar o no. Por ejemplo, en este caso de las rasuradoras, pongamos empresa A y B. La empresa A es la empresa que tiene tecnología y la empresa B es la que no la tiene, la que con más trabajo produce menos mercancías. Supongamos una jornada de trabajo de 4 horas. Si la sociedad si hay 400 personas en el mercado, es decir, la demanda social es de 400 aparatos para rasurarse, ¿cuánto tiempo requeriría la empresa A para alcanzar esa cuota de producción? Es decir, planteo el problema de forma diferente. La empresa A produce 100 rasuradoras en 1 hora y la empresa B produce 100 rasuradoras en 2 horas. Si la demanda efectiva es de 400 rasuradoras por día, ¿cuánto tiempo le toma a la empresa A alcanzar esas rasuradoras? 4 horas. 4 horas. 4 horas. ¿Y a la empresa B? 8 horas. 8. Muy bien. En 4 horas, la empresa A ya podría sacar al mercado y vender esas rasuradoras y todos los miembros del mercado estarían felices. Ahora, piensen ustedes como el empresario A, como el dueño de esa producción. Ustedes quieren al final tener dinero incrementado. Entonces, la otra empresa, la empresa B,
está abierta y produciendo durante 8 horas para alcanzar la mitad de producto que ustedes generan. ¿Ustedes cerrarían la fábrica después de un turno de 4 horas? No, 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 ¿Por qué no lo harían? porque serviría de estar más tiempo de lo de las horas para así producir mucho más de lo que ya se produce en esas 4 horas. Exactamente. Es decir, ¿quién les está marcando a ustedes, a ustedes empresarios A, la pauta para establecer su jornada de trabajo? la empresa B, La empresa B, exactamente. ¿Y la empresa B es más o menos productiva que ustedes? menos. menos. Exactamente. La empresa A gasta más trabajo que ustedes, pero es menos productiva, porque ese trabajo se reduce en un pobre rendimiento. Entonces, pues ustedes saben que también las 400 personas que están en el mercado bien podrían esperarse las 8 horas y a lo mejor, no sé, por caridad o por tradición, comprarle también a la empresa B. Entonces ustedes dicen, si ellos que producen en condiciones menos productivas les compran, pues a mí también me pueden comprar después de ese tipo, después de una jornada de trabajo así. Y ya luego intervienen cuestiones mercadológicas que no vamos a ver ahorita, pero bueno, lo que quiero que se queden es que las empresas menos productivas siempre son las que establecen las condiciones más amplias para poder llevar a cabo la generación de capital. Entonces, ahora pensemos en la empresa A, en ese excedente de 4 horas en el que generan 400 máquinas. Y supongamos, supongamos que ya estamos inmersos en un sistema no equivalencial, donde esas 400 máquinas para rasurar, independientemente de que sean rastrillos o eléctricas, a ambos empresarios les permiten pagar salarios y además tener lo suficiente para acumular y para darse sus lujitos. Entonces, el empresario A, pues ya en 4 horas ya vio satisfechas todas sus necesidades, tanto productivas como personales. Pero puede seguir produciendo durante las siguientes 4 horas. Ahora, sitúense ustedes, otra vez como empresarios en la empresa A. Esas 4 horas les van a duplicar sus ingresos. Entonces, de esos ingresos, una parte se tiene que ir al gasto de reposición de las máquinas, cuando menos de las máquinas porque es inevitable. Pero bueno, supongamos que tienen también trabajadores humanos. Y esos trabajadores humanos, pues ya ellos con que reciban el salario por las primeras 4 horas de trabajo, ya reprodujeron también todas sus necesidades del siguiente día. ¿Les van ustedes a pagar las otras 4 horas? Sí, Sería lo justo. sería Sería como lo tiempo justo. extra, entonces sería como un bonus. Ese sería lo justo, ¿no? Porque en 4 horas, pues ellos ya trabajaron, ya contribuyeron y con el salario equivalente a 4 horas, digamos, ya tienen para vivir un día, pero con el salario de 8 horas podrían vivir 2. Bueno, pues los empleados de la empresa B requieren trabajar 8 horas para sobrevivir un día. Eso también es una cuestión que genera ahí pues una cuestión que es injusta para los de la B. Pero bueno, lo justo justamente, precisamente, sería pagarles el equivalente a las 4 horas por esa jornada adicional. Pero para ustedes, pagar el costo de reposición de las máquinas más pagar los salarios implica un gasto que les disminuye las ganancias que podrían generar. Entonces, ahora háganse esta pregunta. Ustedes con este nivel de tecnología, con la capacidad para pagar salarios al mismo nivel que la empresa menos productiva, si asumen los mismos costos, si asumen en en un día, 2 veces la misma cantidad de costos, es decir, si sus costos se duplican, ¿les conviene seguir produciendo 8 horas o mejor 4 horas y así sus costos no se duplican?
Pues, no sé, por ejemplo, si lo vemos ya como un ejemplo en el caso de la vida real, no sé, vámonos a China. China la mano de obra es muy barata, producen mucho tiempo, pero también hace que el producto cueste menos, porque es una menor calidad. O sea, producen demasiado, pero llega un momento en que es tanta la producción que reduce la calidad y se siguen teniendo una buena ganancia, pero no sé si nos vamos a una empresa alemana, producen menos tiempo con mejor calidad y eso también aumenta el costo del producto. Entonces sale lo mismo, ¿Aumenta el costo o aumenta el precio? el precio, ¿no? Sí, el costo no es lo mismo costo que precio. Ajá, La aumenta diferencia el es que precio, costo perdón. es aquel dinero que tiene que gastar el productor para poder constituir una mercancía. Y el precio es aquel dinero que debe gastar el consumidor para adquirir la mercancía. Es decir, son expresiones diferentes. Sí, Pero no, o sea, aquí lo que quiero que vean es, si yo fuera el empresario A y me doy cuenta de que tengo que gastar determinada suma de dinero, para producir durante 4 horas, y en 4 horas ya tuve satisfecha toda la demanda de mi producto, y aparte logré pagar salarios para producir, no me conviene a mí volver a hacer ese gasto en las siguientes 4 horas. ¿Por qué? Pues obviamente porque mi margen de ganancia no se amplía. Sigo haciendo el mismo gasto y acabo saliendo sin un incentivo para producir más. Es decir, si obtengo el mismo volumen de ganancia dentro de las primeras 4 horas que dentro de las segundas 4 horas, pues bien podría solamente trabajar 4 horas y ya, salí ganando de todas formas. El incentivo que tendría para trabajar 8 horas es no solamente evitar la duplicación de mis costos, sino ampliar todavía más mi margen de ganancias. Y para lograrlo, dado que no puedo evitar, incluso con mi nivel tecnológico, pagar la reposición de la maquinaria y de la propia tecnología, lo que sí puedo evitar es pagar la mano de obra. ¿Por qué? Y esto es lo cruel del capitalismo. Porque finalmente la mano de obra es un bien que también puedo conseguir con mucha facilidad, especialmente si en un proceso de producción es mano de obra poco calificada. Por ser mano de obra poco calificada, ya incluyen aquí factores extraeconómicos que sustentan la explotación. Una es que el trabajador no se da cuenta de que está entregando gratis una parte muy grande de su fuerza de trabajo, y no se da cuenta porque sabe que en otra empresa hay gente que está trabajando el mismo número de horas. Entonces, se entiende socialmente que lo que una persona debe trabajar son 8 horas de trabajo, pero el trabajador que acude a la fábrica no sabe, no tiene la noción de que en 4 horas ya produjo lo mismo que los de 8 y ya generó el mismo valor, pero el empresario sí lo sabe, y el empresario, por lo tanto, asume que el trabajador, por esta idea que tiene de que tiene que trabajar 8 horas, pues va a cumplir felizmente esa jornada de trabajo, a pesar de que la reproducción de su vida se lleve a cabo solamente trabajando 4. Entonces, le arrebata 4 horas de trabajo al trabajador que no se las paga. Y el trabajador se va contento a su casa pensando que las 8 horas fueron lo necesario para él poder reproducir su vida, para poder tener comida y presentarse a trabajar otro día. Esa es la esencia de la plusvalía. Es decir, el dinero incrementado que aparece al final de la circulación ampliada no es producto exclusivamente de la inteligencia administrativa del dueño de la empresa, sino también es un proceso de explotación, es un proceso de robo de fuerza de trabajo. Ahora, supongamos que existe una tercera empresa, una empresa C, y esa empresa C ha logrado hacer que tan solo en 2 horas produzca la misma mercancía que la empresa A. Entonces, ¿cuántas horas le tomaría a la empresa C satisfacer la demanda de 400 máquinas para rasurarse? Dos, ¿no? Exactamente, 2 horas, lo acabamos de comentar. 2 horas, y ya tenemos ahora 3 empresas. Una que alcanza su nivel de producción en 2 horas, otra que lo alcanza en 4 y otro que lo alcanza en 8.
Dentro de esas 3 empresas tenemos una que es altísimamente productiva y otra que es escasamente productiva. Entre esas 3 empresas, ¿cuál representa las condiciones promedio de producción? La B. ¿La B? ¿Por qué la B? Ah, no, la A. La A. Exactamente. Muy bien, Carla, la A. La A es la que supone las condiciones medias. Entonces, ahora sí, me regreso a la pregunta de Christopher, que era, ¿cuándo se puede considerar poco o mucho trabajo? Pues se puede considerar en función de la magnitud de trabajo de la empresa que representa las condiciones medias. Entonces, vamos a tomar como referente de las condiciones sociales medias de producción a la empresa A. Comparado con esta, la cantidad de trabajo que lleva a cabo la empresa C es mayor o menor. Es menor, porque produce lo mismo, pero en menor tiempo. Exactamente. Pero también puede ser mayor. Es menor y es mayor. La respuesta de Aileen es correcta. ¿Por qué les digo que puede ser menor y mayor? Bueno, más bien, ¿ustedes por qué creen que puede ser menor y mayor al mismo tiempo? Porque en el tiempo en el que tarda la empresa A 4 horas, él puede producir el doble, pero lo hace en menor tiempo. Sí, pero bueno, ahorita estamos comparando la C con la A. Entonces, veamos ahí por qué podría ser que la empresa C esté produciendo con menos trabajo y aún así produzca con más trabajo. ¿Por la intensidad del trabajo? La intensidad, sí, muy bien. ¿A qué nos referimos con intensidad de trabajo, Cristóbal? A echarle ganas en el trabajo, pues, ¿no? Algo así. No, porque acuérdate que como tiene mejor tecnología la empresa C, los trabajadores necesitan echarle menos ganas porque las máquinas van a hacer la mayor parte del trabajo. Pero sí es correcta la noción de que el trabajo es más intensivo, solamente hay que decir en qué términos es intensivo. Pues se pudiera hacer intensivo en términos de producción, en términos de producción, porque se produce más y eso pues, incrementa tu producción, pero pues necesitas menos trabajo. Un ejemplo claro. Exactamente. Hoy andas muy lúcida. Sí, es intensivo en cantidad de producción producida por hora. Es decir, la empresa C incorpora mucho valor por hora de trabajo. Incorpora mucho trabajo, más bien genera muchos productos de trabajo por hora de trabajo, cosa que no hacen las otras 2 empresas. ¿Y cómo se le conoce a esta materialización del trabajo por hora de trabajo? O cómo dice Valenzuela, se le conoce a la relación entre el número de productos generados por hora de trabajo. ¿Productividad? Exactamente. Traten de poner sus nombres antes de sus apellidos, para que los identifique mejor, pero Díaz Montes de Oca ha acertado, se le conoce productividad. Entonces, de las 3 empresas, la más productiva es la empresa C y la menos productiva es la empresa B. Y la que representa las relaciones de medias de producción es la empresa B. Ahora, si la empresa A, perdón, si la A es el rasero con el que medimos las condiciones medias de producción, a la hora de entrar al esquema de circulación va a haber una recompensa y un castigo para quien es mayor productivo y para quien es menor productivo. Pero antes de pasar a eso, yo les decía que la empresa C requiere menos trabajo y más trabajo al mismo tiempo. Menos trabajo por hora para satisfacer la demanda general, pero al final esta posibilidad de seguir produciendo durante 8 horas genera que dentro de sus productos, o más bien dentro de su proceso de producción en general, acumule más tiempo de trabajo. Es decir, la empresa C cuadruplica la cantidad de trabajo
que es posible dentro del sistema. Y esa cuadruplicación implicaría que tiene también la posibilidad de triplicar o cuadruplicar el volumen de ganancia o de dinero incrementado que genera, que puede obtener al final del trabajo. Pero este dinero incrementado es otra vez producto de la explotación de trabajadores que están relacionados con una maquinaria altamente productiva, pero que al estar obligados a trabajar 8 horas, entregan 6 horas de su vida al día a trabajo cuya propiedad le corresponde al empleador, no a ellos mismos. Es decir, ellos no reciben salario por esas 6 horas de trabajo, sino solamente por las 2 horas de trabajo que son necesarios para satisfacer la demanda del mercado. Y este tiempo de trabajo se le conoce como estas 2 horas, en el caso de la empresa C, 4 horas en el caso de la empresa A y 8 horas en el caso de la empresa B, se conoce como tiempo de trabajo socialmente necesario. Es decir, es la magnitud de tiempo astronómico que se requiere para que el sistema económico genere las mercancías que son demandadas por la sociedad. Y todo tiempo extra a ese tiempo de trabajo es tiempo que genera plusvalía. Y todo el valor, por supuesto, generado después de ese tiempo de trabajo es plusvalía. Ahora sí. Dice Valenzuela en su lectura que una mercancía puede ser producto, más bien que un producto del trabajo puede ser producto, pero puede no ser mercancía. Se convierte en mercancía el producto del trabajo que es llevado al mercado con el objetivo de intercambiarlo. Pero de la misma forma que un producto puede no ser mercancía, también el tiempo de trabajo puede no ser valor. ¿Qué es lo que necesitamos para que el tiempo de trabajo se convierta en valor? Pues una remuneración económica, porque tú vendes tu tiempo. Más allá de la remuneración económica, ¿qué puede ser? Era algo de que si satisface una necesidad social, es como se le va a reconocer. Algo así decía la lectura. Sí, pero además, es decir, el trabajo también satisface una necesidad y esa necesidad puede ser social. Pero digamos, hace falta un paso para poder reconocer a esa satisfacción como un valor. Que el producto se venda, bueno, que sea adquirido por alguien, porque si no, no tendría ningún valor. Exactamente. Que el producto se venda, pero entonces, si el producto se ha vendido, entra en una nueva dinámica. ¿Qué es esa dinámica? Que sea una necesidad. ¿El consumo? El consumo, exacto. Más que el consumo, vamos a decirle mercantilización. Para que el tiempo de trabajo se convierta en valor, tiene que ser mercantilizado. Es decir, tiene que entrar al mercado y ser reconocido como la sustancia que permite, que permite el intercambio. Es decir, que cuando yo voy al mercado, sea vendedor o sea comprador, defina que exista una magnitud que me permite llevar a cabo el intercambio. Y esa magnitud es el tiempo de trabajo socialmente necesario. Lo dice ahí con un ejemplo entre zapatos y otros productos, entre zapatos y relojes, me parece, que es la cosa va un poco así. 3 relojes equivalen a 5 zapatos. Y puedo hacer ese intercambio, ese reconocimiento, porque tengo claro que el tiempo de trabajo que se ocupa para producir los 3 relojes es el mismo que se ocupa para producir esos 5 zapatos. Nada más que yo como ser humano no tengo la noción del cálculo de las horas precisas, entonces tengo que hacer un redondeo. Y ese redondeo se vuelve más fácil hacerlo cuando tengo dinero de por medio. Entonces, para poder intercambiar 3 relojes por 5 zapatos, tendría yo que asumir que existe una medida de valor equivalente entre los dos, que es un precio. En este sentido, en una economía donde ya aparece el dinero, 3 relojes cuestan lo mismo que 5 zapatos. O sea, es una cantidad de valor distinto. Pero en términos unitarios, ya cada uno de los productos encarna una cantidad distinta de valor.
Es decir, no es lo mismo un reloj que un zapato. El reloj en esos términos, ya si los comparamos en una sola unidad, ya cuesta más, ya tiene un precio más alto que un zapato. Pero bueno, si los aglutino, entonces es lo mismo. Al final, todo el proceso productivo debería cerrar en el sentido de que todo el volumen de mercancías, las vendidas y las compradas, o todo el volumen de mercancías que llegan al mercado, deberían costar lo mismo. Y eso nos hablaría de un sistema cerrado que se mantiene en equilibrio. Es decir, esas son las condiciones indispensables para que exista un equilibrio en el mercado y que podamos decir que todo lo que se compra es equivalente a todo lo que se vende. Y lo vamos a ver en términos de economía neoclásica, eso significa la aniquilación de los excedentes. Quiere decir que todo el dinero que se utiliza para vender es equivalente a todo el dinero que se utiliza para comprar. Es decir, es un mercado donde la oferta es siempre igual a la demanda, para quedarnos en esos términos. Pero ocurre que no existen en realidad mercados en los cuales opere de manera constante esta relación. El equilibrio general competitivo permanente no existe. Y no existe justamente porque ocurren cambios en el proceso productivo que hace que unas empresas se vuelvan más productivas que otras y otras, en efecto, se vuelven menos productivas. Ahora, ya comentaba Jessica, me parece, que además del capital productivo existe otro tipo de capital que es el capital comercial. Ella decía que era industrial, pero no es comercial. Y este capital comercial es dinero incrementado que ocurre ya no como resultado de la plusvalía extraída durante el proceso de la producción, sino es resultado también aparece más bien revelado en el proceso de circulación. Pues regresémonos a nuestras tres empresas. A, B y C producen a 4, 2 y 8 horas de tiempo socialmente necesario, respectivamente, y venden sus productos al mismo precio, en un principio. Como B es la que se tarda más tiempo en producir, sus costos son más altos, así que el precio al que vende es el más alto posible. Supongamos que cada hora de trabajo se traduce en un peso. Pues entonces, el rastrillo que vende B cuesta 8 pesos. Y B dice, a mí me cuesta producir cada máquina 50 centavos. Entonces yo podría sacar y vender al mercado mi producto y darlo en 4 pesos. Y A dice, pues a mí me cuesta 25 centavos, entonces podría yo sacarlo al mercado a 2 pesos y ya recupero mi inversión. Pero bueno, ahora supongamos, salen al mercado las mercancías y resulta que hay gente, al menos 100 personas, por ejemplo, que le han comprado a B. Y eso no tendría lógica económica. ¿Por qué le compras al que tiene el producto de peor calidad? Y aparte lo da al precio más caro. Pues bueno, a lo mejor por tradición, por emoción, por cosas que no tienen que ver con la economía. Entonces dicen las otras dos empresas, A y B, si la empresa B está vendiendo a 8, ¿yo por qué no voy a vender a 8? Pues todos suben su precio a 8 pesos. Y resulta que ya la empresa A tiene una ganancia de 4 pesos y la empresa, empresa C tiene una ganancia de 6 pesos. Entonces, todo bien hasta ahí, pero resulta que, la gente dice, bueno, ¿y por qué voy a estar comprando caro un producto de peor calidad si se genera al mismo precio un producto de mucho mejor calidad? Entonces, C no modifica el precio, pero en el siguiente día de compras, ya la gente ya no le compra a B, le compra a A, que tiene por el mismo precio una máquina que triplica la calidad de B. Entonces, ahí la distribución de ganancias es que B se va con 0 pesos de ganancia. Se fue también el primer día, pero ahora no solamente ya se va con 0 pesos de ganancia, sino que se va con 0 artículos vendidos. C vende al precio de B sus 400 máquinas durante ese día.
y obtuvo una ganancia que triplica el costo que le cuesta vender. Y A, pues también vendió, supongamos, 200 máquinas y bueno, salió tablas. Pero si hubiese A vendido sus 400 máquinas, pues habría duplicado su ganancia. Entonces, aquí ya podemos ver que hay una recompensa al más productivo, que vendiendo al mismo precio se ha apropiado del valor de la producción de B y se la ha apropiado toda. Y tal vez también se ha apropiado de parte de la producción del valor de la producción de A. Entonces, el premio para el más productivo es apropiarse del valor. El precio para el menos productivo es perder toda la valorización, que ya no le compren más. E incluso si le compran, no tener lo suficiente para seguir, para seguir manteniendo el proceso productivo en el siguiente ciclo. Entonces, ¿qué le pasa a la empresa B? Quiebra. Bueno, desaparece. Desaparece. Exactamente, desaparece. Ya no le es productivo, ahora sí, ya no es negocio para la empresa B seguir produciendo, así que sale del mercado. Entonces, por el lado de la producción, esa es la forma en la que existen recompensas y en la que existe apropiación de valor. Existe un valor medio de condiciones de producción y un tiempo medio de trabajo socialmente necesario que define el flujo de ganancias que puede existir entre las distintas empresas. Y siempre las empresas que producen con mejores condiciones que la media son las que se benefician más de la apropiación de valor. Eso en términos de producción. Pero ahora, supongamos el siguiente ejemplo. Siguen existiendo las tres empresas. Y en un principio todas venden a 8. B se resiste a desaparecer, lo va a terminar haciendo, pero al menos en el siguiente ciclo se resiste a desaparecer. Entonces lo que va a hacer B es artificialmente bajar el precio de su mercancía a 6 pesos. Y aquí ya se rompe la relación entre precio y valor. Es decir, el valor de las mercancías de B es de 8 pesos. Para poder salir tablas tendría que vender a 8 pesos, el mismo precio. Pero ahora vende a 6 para tratar de sacar su producción, aunque ya no le sea rentable. Pero al menos obtiene para poder ajustar su producción en el siguiente ciclo. Y los otros dos venden a 8. Bueno, ya decíamos, el valor de cada maquinita de el valor de toda la producción de C era de 2 pesos. Entonces, ya está vendiendo también C a 8 pesos, lo que significa que también hay una disociación ahí entre el valor y el precio. Supongamos que al vender B en 6, está comiéndole una cuota del mercado a C. Es decir, hay gente que, pues, a pesar de que sea de peor calidad por el precio, porque cuesta más barato, prefiere comprarle a B. Pero C sigue produciendo a mayor nivel de calidad, pues la gente sigue prefiriéndolo. Entonces, se da cuenta B, acaba ese día y B, pues ya de todas formas está perdiendo. Pero A dice, C le está comiendo el mercado tanto a A como a B. Entonces A dice, pues yo también voy a bajar mi precio. ¿Hasta cuánto puede bajar A su precio para competir mejor con B y con A y no perder ganancias? Pues quedaría tal vez un intermedio de 6, 7, 8 pesos. Pero si B está vendiendo a 6, ¿le conviene a A también vender a 6? No, por eso digo, o sea, quedaría como en 7 y sería el intermedio. Bueno, sí, sería bueno, más caro que B, pero más barato que C. En realidad, pero también quedaría en el intermedio, ¿no? O sea, quedaría ni tampoco tan caro ni tampoco tan barato. Entonces sería lo medio. exactamente. O sea, ni tampoco tan bueno, pero tampoco tan gacho, tan corriente. El medio al que se refieren en realidad es 5 pesos. 5 pesos es más barato que el precio al que vende B, pero sigue dándole una ganancia de 1 a la empresa A. Entonces, pues ellos ya al vender entre C y A, al vender más barato que C, porque C ya no se puede bajar de 6, entonces sí, ahora sí precipitan la salida de B del mercado. Entonces ya la competencia ahora sí queda siendo entre C y A. ¿Y quién fue, a final de cuentas, el ganón en términos de ganancia?
Pues otra vez C, porque A tuvo que sacrificar 3 pesotes de ganancia para poder ser más competitivo que B. Y esos 3 pesotes de ganancia, quien sí se los quedó fue fue C, que a pesar de que también vende, bueno, C que sigue vendiendo a 8 y le siguen comprando. Pero ahora ya la competencia es entre C y A. A está vendiendo a 5 y se está arriesgando a quedarse sin ganancias. Y C sigue vendiendo a 8, pero ahora se arriesga a quedarse sin compradores. Entonces, ¿cuál sería la mejor estrategia para C? Bajar el precio, porque como su producción es mucha, no le afectaría tanto. Ya así, ya estaría perdiendo y ya no tendría como, quedaría como B. Exacto. ¿Y a qué precio le conviene vender a B? Digo, a C. Como 6 aproximadamente. Supongamos que 6 y tiene todavía una diferencia de 1 peso con respecto al precio de A. Pero supongamos que el mercado reacciona de esta forma. La gente se sigue yendo por lo barato, aunque sea de peor calidad. Entonces, bajó el precio, pero todavía no creció en la misma proporción la demanda de C. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacerse ahora para el siguiente ciclo productivo? Bajar el precio y aumentar producción, porque se tiene la ventaja que, por ejemplo, si A sigue produciendo en 4 horas lo que gana por 6 pesos, se puede pues triplicar y hacer 8 horas, aumenta producción y pues A tiene que seguir produciendo sus 8 horas cuando se puede producir más al mismo precio y gana más. Exactamente. A tendría que buscar una solución. Eso que acaba de mencionar Carla es una solución productiva, una solución tecnológica. A tendría que buscar una forma de organizarse o de adquirir maquinaria para poder disminuir el tiempo de trabajo socialmente necesario para llegar a sus 400 productos. Es decir, la forma que tiene para duplicar la producción es reduciendo el tiempo. Tendría que estar en condiciones iguales a las de A. Ciertamente es una posibilidad que podría tener A para no quedarse fuera del mercado. Pero ahorita estamos hablando de las opciones de C. Supongamos que a A no se le ha ocurrido esta opción y C todavía tiene que sacar a A del mercado. ¿Cómo lo va a lograr? Bueno, recapitulando, ya habían dicho ustedes que bajando el precio. ¿Hasta qué nivel C puede bajar el precio para sacar a A del mercado? 4. 4 pesos. A 4 pesos, exactamente. ¿Podría bajarse más, C? No. ¿Por qué no? Porque ya no le sería tan favorable, ya no tendría como dinero disponible para su necesidad, por así decirlo. Ya todo sería para la empresa, para la producción. ¿C? En el caso de C, ¿se verificaría eso? Sí, yo considero que sí podría bajarse más el precio. Muy bien. ¿Hasta qué nivel podría bajarse el precio? Entre 2 y 3 pesos, porque él sigue siendo el más alto en el mercado. Entonces, con ese costo puede seguir pagando mano de obra y seguir teniendo la misma producción porque no le afecta de nada. Exactamente. La empresa A no se puede bajar de 4 porque ese es su tiempo de trabajo en términos de costo de reposición. 4 es donde sale tablas, A. Si en 4 sale tablas A, todo precio por debajo de ese nivel representa una pérdida para A, pero no para C, que C tiene su costo en 2. Entonces, C puede vender en algún punto entre 2 y 3 y aún así sigue teniendo ganancias. Y no solamente tiene ganancias, sino que se queda con todos los clientes de A. Entonces, al vender, por ejemplo, a 3 pesos, la empresa A ya sacó del mercado a B y a C. Y sus productos siguen siendo de mejor calidad que los de la empresa que representaba las condiciones medias. Entonces, de todas formas, va a haber mayor preferencia por los productos de C. ¿Y qué es lo que hizo C? A través de una manipulación de los precios, logró eliminar a toda su competencia y ahora es la productora monopólica de la rama de máquinas para rasurarse. Y este proceso, es decir, en todo el proceso, por mucho que los otros bajaran sus precios,
C seguía sacando ganancia, y esa ganancia seguía siendo rentable, tal vez menos rentable en cierto punto su producción, pero ahora que es el productor monopólico, no importa en qué precio fije la venta de sus productos, la gente lo va a pagar porque no hay quien le haga competencia. Entonces, toda la apropiación de valor que haga más allá de esas 2 horas que le cuesta producir, se va a realizar ya en la esfera de circulación, no en la esfera de producción. Y es ahí cuando ya se nos revela en su máximo esplendor el capital circulatorio. ¿Quiere decir que no se nos reveló en las etapas previas? No, sí se nos reveló en las etapas previas. Todo el valor que fueron perdiendo las empresas de menor producción, es decir, las diferencias de precio que hubo para ajustarse a la competencia por parte de las dos empresas representan también ingresos adicionales para la empresa de mayor productividad. Es decir, en un primer momento, B perdió 2 pesos por cada venta. ¿Quién sí se los apropió? Se los apropió la empresa C, que seguía vendiendo a 8. Después, cuando la empresa A se bajó de 8 a 6 pesos, y la empresa A siguió permaneciendo en 8 pesos, esos 2 pesos que había dejado de percibir la empresa A, sí lo seguía percibiendo la empresa C. Cuando C quiso sacar a A definitivamente del mercado, se bajó hasta 3 pesos y A seguía vendiendo a 6. Pero ya no tenía la misma demanda los productos de A que los productos de C. Entonces, los clientes que perdió A por no bajar su precio representaron también dinero que sí gastó el consumidor en los productos de C. O sea, por donde lo vean, C nunca dejó de tener ganancias y de tener incrementos a las ganancias por mucho que las otras dos empresas modificaran su precio. Y esto ya más bien ocurrió durante el proceso de circulación, no durante el proceso de producción. En otras palabras, y para concluir esta idea, cuando existe apropiación de valor por parte de la empresa más productiva en el círculo de la producción o en el momento de la producción, a eso se le conoce como plusvalía. Cuando ocurre en el esquema de circulación, la plusvalía adquiere otra forma y la forma que adquiere es la del capital circulatorio, que es este excedente que se da justamente por la manipulación de precios. Bueno, ahora, cabe hacernos una última pregunta. Ya entendimos cuáles son las dinámicas del ciclo de la esfera circulatoria, ya entendimos que existen 2 dinámicas dentro de la esfera circulatoria, que es la circulación simple y la circulación ampliada. El capitalismo está circunscrito al esquema de la circulación ampliada, donde se produce con el objetivo expreso de vender. Pero en este proceso, la sustancia que permite definir el valor que al llevarse al mercado facilita el intercambio, está también la cantidad de trabajo incorporado dentro de la fabricación de mercancías que se intercambian en el mercado. Y este tiempo de trabajo alcanza un nivel de condiciones medias que también da un nivel de productividad media. Ese nivel de productividad media permite satisfacer en menos tiempo las necesidades de la sociedad, y toda producción o toda venta o todo precio que se fije por encima o por debajo de las condiciones medias de producción o de trabajo socialmente necesario implican una pérdida y una ganancia que son a su vez una recompensa para las más productivas y un castigo para las menos productivas. Todo este rollo nos permite ahora sí hacer la pregunta en cómo hacemos para estimar el trabajo que es necesario para poder constituir el valor. O dicho de otra forma, ¿cuál es la esencia del valor? ¿Ustedes cómo responderían a esta pregunta? ¿Cuál es la esencia del valor? Pues no sé si tal vez la esencia, pero sí la necesidad que provoca eso. O sea, la necesidad que tienes de producirlo le genera un valor.
Exacto, de eso también ya habíamos comentado. El valor en su dimensión de valor de uso y de intercambiabilidad deviene de la necesidad que existe por dicha mercancía. Pero nos hace falta una cuestión que es, mediante este criterio reconocemos que algo es necesario, pero ¿en qué medida establecemos la necesidad de ese producto? Es decir, ¿cuál es el criterio que nos permite definir de una vez por todas cuánto y en qué momento producir? No, perdón. O sea, eso sí es la categoría que nos dice en qué momento producir. Y también cuánto. Está mal planteada la pregunta de mi parte. Más bien, ¿cómo sé cuál es la magnitud que ya una vez que sé cuánto producir y en qué momento, cuál es la magnitud que me va a permitir llevar a cabo el intercambio, aunque no vea esa magnitud? ¿La demanda? No. Bueno, me estoy enrollando y para no confundirlos más, les voy a dar la respuesta. El trabajo es la esencia del valor. Lo que da fundamento al sistema económico son, pues sí, la necesidad. Pero para no confundirnos en este aspecto, regresémonos tantito a lo que dice Dussel. Dussel dice que el valor tiene 3 dimensiones, pero esas dimensiones, no nos dice Dussel cuál es la esencia de esas dimensiones. Solamente nos dice que aparecen en función de que el ser humano necesita cosas para reproducir su vida. Y la primera dimensión del valor es el valor de uso, que es el reconocimiento que yo tengo de que un producto o mercancía puede satisfacer mis necesidades. La otra es la productualidad, o es el reconocimiento de que el valor es producto del trabajo, y ahí sí es donde está la esencia del valor. Y la otra es la intercambiabilidad, que es el reconocimiento que yo hago de que cierto volumen de trabajo es equivalente a otro y puede ser intercambiado. Bueno, pues ahorita para terminar esta explicación nos vamos a quedar en la dimensión de la productualidad del valor, que es la condición de que el valor es fruto del trabajo. Y por lo tanto, ya habíamos comentado también, un producto puede ser producto, pero puede no ser mercancía si no entra al mercado. Del mismo modo que una hora de trabajo puede seguir siendo una hora de trabajo, pero no es valor hasta que no se reconoce su valor social o su dimensión social, hasta que no es socialmente necesario. Y se vuelve socialmente necesario hasta que entra al mercado. Entonces, digamos, de las 3 condiciones o de las 3 naturalezas que expone Dussel del valor, la que es más importante dentro de una economía de mercado, acoto, dentro específicamente de una economía de mercado, es la condición de productualidad o la condición de ser producto del trabajo. Entonces, todo valor lo vamos a referenciar a una cantidad de trabajo, de tiempo de trabajo. Y es por eso todo este ejercicio que hicimos con las 3 empresas, para identificar que lo que define el valor dentro del mercado es el tiempo de trabajo socialmente necesario. Ahora, existen 2 formas de medir la magnitud de trabajo que está implicada en un sistema económico, que es el tiempo de trabajo abstracto y el tiempo de trabajo concreto. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Vamos a empezar. ¿Cuál es la característica del tiempo de trabajo abstracto? O del trabajo abstracto. Según yo, el trabajo abstracto es el gasto de energía en el sentido como fisiológico, o sea, como de cómo físicamente gastas esa energía para producir un producto, bueno, crear un producto. Exactamente. El tiempo de trabajo abstracto es el tiempo astronómico que se tarda o que se tardan todas las personas en desplegar su fuerza humana de trabajo, en poner sangre, sudor y lágrimas en el proceso productivo, tanto de cualquier tipo de mercancías en cualquier tipo de sector. Es, digamos, el trabajo agregado de toda la sociedad. ¿Y qué es el trabajo concreto?
A ver, ¿qué es el trabajo concreto? ¿Tiene el valor de uso en la mercancía? No. Bueno, es interesante, el trabajo concreto genera valor de uso, pero ¿qué es? ¿O en qué es diferente del trabajo abstracto? Mm, Se supone que, bueno, como lo dice, es que el trabajo concreto son las acciones que se despliegan o las operaciones, sean una por una, como podría ser cortar, coser, armar. Exactamente, muchas gracias, Alonso. Sí, el trabajo concreto es el despliegue de fuerza humana de trabajo en la realización de una actividad específica que da como resultado la producción de una mercancía específica o la generación de un producto específico. Pero en el ámbito de la economía del mercado, la producción de una mercancía específica. Así que la diferencia entre los dos es esta. El trabajo abstracto es toda la realización de despliegue de fuerza humana de trabajo que se hace en toda la economía. Pero el trabajo concreto es el despliegue de fuerza humana de trabajo necesario para poder constituir una mercancía. Ahora, ¿se acuerdan de que cuando veíamos a Dussel decíamos que los procesos económicos son en ocasiones la negación de una negación? O son diversas negaciones constitutivas. El hecho fundamental o el punto de partida en la definición del valor es el reconocimiento del trabajo abstracto, que quiere decir que la generación de todo, de la propiedad de intercambiabilidad del valor deviene de la cantidad de trabajo invertido en la constitución de un producto o mercancía. En otras palabras, lo que permite el intercambio de mercancías es el reconocimiento de una magnitud de valor encarnada en ellas. Y ese valor, ¿sabemos exactamente cuando llegamos al mercado en qué consiste? O dicho de otra forma, cuando nosotros llegamos al mercado y compramos una mercancía, ¿estamos conscientes de todos los procesos y actividades que fueron necesarios para constituir esa mercancía? Según yo, no. Según yo, eso es indiferente en el mercado. O sea, es como de. El hecho de producirlo, pues ya es como mercancía. No tomamos en cuenta como el por medio de lo que llevó la producción. Exactamente. No nos interesa cómo una caja de cereal llegó al supermercado. Nos interesa solamente que está ahí, que tenemos hambre y la vamos a comprar. Eso es la visualización del trabajo abstracto. Y yo puedo reconocer a través del precio pues, todas esas relaciones que están detrás de ellas, o al menos las supongo. Pero no me interesa profundizar cuando voy a comprar la caja de cereal en todas esas definiciones. Donde sí me interesa preocuparme por eso es cuando, por ejemplo, yo como productor le tengo que poner precio a esa mercancía, porque ahí sí, cada proceso de elaboración del cereal, cada unidad de trabajo abstracto me representó un costo. La adquisición de la semilla del maíz, el cultivo del maíz, el riego del maíz, la cosecha del maíz, el transporte del maíz hacia la fábrica, el procesamiento, el aplanado de los granos, el tostado de los granos, la producción de la bolsa y de la caja, el proceso de meter el cereal dentro de la bolsa y luego en la bolsa dentro de la caja, y el proceso de transportar la caja hasta un centro de distribución y después del centro de distribución hacia el punto de venta, y algo que ocurre en el punto de venta no interesa, pero sí me interesa que el precio por el cual se adquiera la caja de cereal sea mayor en términos unitarios que todo el costo que yo desembolsé en generar ese producto. Entonces ahí ya viene la primera negación, que es el trabajo concreto niega la naturaleza absoluta del valor abstracto. Es decir, para poder yo definir en qué magnitud una mercancía debe ser intercambiado, necesito entrar al detalle de las actividades y los costos que fueron necesarios para constituirlos.
Es decir, ahí viene la primera negación. Yo niego al trabajo abstracto para poder obtener una magnitud de trabajo concreto. Y esa magnitud de trabajo concreto es lo que me va a permitir vender a la mercancía. Y entonces viene la segunda negación. Al momento en el que esa mercancía entra a la esfera circulatoria, la razón por la que yo la intercambio es porque reconozco de manera no implícita el conjunto de actividades que permitieron esa constitución. Entonces yo pago el precio. El precio es la negación de la negación y es la forma más visible en la que tenemos para poder visualizar la magnitud de trabajo abstracto que está encarnada. Entonces, partimos del trabajo abstracto, lo negamos para identificar el trabajo concreto que permite la constitución del precio, pero a la hora de pagar ese precio, volvemos a negar el trabajo concreto y nos quedamos solamente con la magnitud representada de trabajo abstracto que existe encarnada en ese producto. Entonces, así es como, al final de cuentas, adquirimos o caemos en conciencia de los procesos necesarios para poder aceptar el precio de una mercancía y poder adquirirla. Y del otro lado, del lado del productor, son todos los elementos necesarios que son indispensables para poder fijar el precio de una mercancía, en el sentido de que ya que estoy trabajando con mercancías, el objetivo de mi producción ya no es satisfacer mi propia necesidad, sino intercambiar esas mercancías por dinero y tener una masa de dinero acumulada que me permita continuar el proceso productivo, por un lado, y que por el otro me permita satisfacer mis necesidades sin importar si estas son inmediatas o si son superfluas o si son necesidades que preveo vayan a surgir en el futuro. Pues hasta aquí todo el análisis de esta lectura del valor. Ya el siguiente paso es analizar la naturaleza de los precios y ver cuál es su participación en el esquema económico agregado, que es la lectura que vamos a analizar el jueves. Y bueno, ya nos estamos acercando al final de la definición de las categorías fundamentales de la economía y al final nos vamos a quedar con las implicaciones de la productividad. Y pues nada, esto fue todo por hoy. Muchas gracias. ¿Existe alguna pregunta o algún comentario? No. No, profesor. No, profe. Bueno, pues nada, nos vemos el próximo jueves. Hasta luego, profe. Profesor, buen Gracias. día. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe.